Si usted tiene su Biblia ahí, me gustaría que me acompañara a Génesis capítulo 22. Y cuando vamos ahí en Génesis capítulo 22, leemos el primer versículo que dice lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Bueno, vamos a quedarnos ahí porque el primer versículo dice, aconteció que después de todas estas cosas, ¿verdad? ¿De qué cosas estamos hablando? ¿De qué cosas está hablando el pasaje ahí? ¿Cuáles son las cosas que habían ocurrido antes? Muy bien. Todos saben que estamos estudiando los primeros capítulos de Génesis y lo que estábamos viendo primero en la historia es Dios creador, después la caída del hombre, después vemos que el hombre desde el tiempo antiguo ha sido malo de corazón y Dios mandó un juicio, ¿verdad? ¿Cómo se le llamó a ese juicio? El diluvio, ¿verdad? Y ahí destruyó toda la raza humana. Pero ahí comienza una historia muy interesante donde Dios va a escoger ciertas personas, ¿ok? Y una de las primeras personas que Él va a escoger es Abraham. Y como todos sabemos, Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham salió sin saber a dónde iba, simplemente obedeciendo lo que el Señor le iba dictando. Y vamos a ver de qué manera él era obediente a Dios. Entonces las personas comienzan a multiplicarse después de ahí. Recuerdan que después de que Dios mandó el diluvio, comenzó a multiplicarse la familia de Noé. Y después comenzaron a tener hijos y muchas generaciones se nombran ahí. Pero cuando nosotros leemos en Génesis 11:27, leemos que nos dice que un hombre llamado Taré tuvo 3 hijos. Uno se llamaba Abraham, otro Nacor y otro Harán. Y de esos 3 hijos Dios va a escoger a uno. Y esto es importante que nosotros nos memoricemos, porque cuando vemos a lo largo de las Escrituras, es Dios quien escoge a las personas. Y cada vez vamos viendo, Dios escogió a este personaje. Dios escogió a este personaje. Dios escogió aquí. Y lo mismo está ocurriendo en nuestras vidas. Dios nos ha escogido a nosotros. Y el hecho que usted esté aquí hoy respirando, que tenga ganas de venir a la iglesia, es porque Dios lo ha puesto en su corazón. No porque usted, sí, yo soy tan bueno y yo soy mejor que otras personas. No, es la misericordia de Dios que lo ha escogido a usted. Pero cuando leemos Génesis, vamos a ir un poquito más atrás, Génesis 11:29. Cuando leemos ahí, en Génesis 11:29, dice que Abraham se casó con una mujer que se llamaba Sarai. Y Sarai tenía un problema que ella no podía tener hijos. Y entonces eso era muy vergonzoso para las personas. Vamos ahí a Génesis 11:30, dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Ahora, el tener hijos en el tiempo antiguo era un honor. Entre más hijos usted tenía, eso era como, wow, mi familia es súper cool. Pero si usted no tenía hijos, era como algo súper vergonzoso. Entonces, Sara no podía tener hijos. Y entonces, ese era un problema para ella. Pero bueno, el papá de Abraham, recordemos lo que habíamos visto en el video al principio, ellos vivían en tiendas. Entonces, el papá decide salir de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos y viajar hacia otra ciudad, una ciudad muy, muy próspera. Esta se llamaba Harán, ¿ok? Y bueno, se fueron a vivir ahí a una ciudad próspera y dice que primero vivían en Ur de los Caldeos, pero comenzaron a ir a ese lugar. Ese lugar ahora es el suroeste de Irak, ¿ok? Y ahí se quedaron. Entonces, Dios llama a Abraham cuando ellos estaban en Harán, ¿ok? Primero ellos vivían en Ur de los Caldeos, después se mueve con su papá y su familia para Harán, y ahí es donde Dios va a llamarlo, ¿ok? Entonces, sabemos de Harán que Harán era una ciudad que tenía mucha prosperidad. Por eso se movieron para ahí, había más dinero, había comercio y ellos estaban tranquilos ahí.
¿Ok? Eso es importante. Entonces, viene Dios y va a hacer una promesa a Abraham. Quiero que miremos ahí en el versículo 12, los primeros 2 versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego, ¿qué le dice en el versículo 2? Haré de ti una nación grande. ¿Y qué más? Y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? De bendición. O sea, es importante notar esto porque el hecho de que Dios esté bendiciendo a Abraham no era para que él se sintiera bien y dijera yo tengo muchas cosas. Serás de bendición a otras personas. Y más adelante vamos a ver que Dios va a reafirmar esta promesa diciéndole a Abraham que él sería de bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces, en ese tiempo las familias eran muy cercanas. Ellos vivían en unas tiendas, acampaban juntos ahí. Y el jefe de la tribu, quien era el papá, por ejemplo, de Abraham, él decidía a dónde se movían. ¿Ok? Entonces, todo lo que el padre decía, se obedecía. Y entonces, si él decía, bueno, aquí no tenemos suficiente alimento para los animales, tenemos que movernos. Ellos caminaban hasta cierto lugar, hasta donde encontraban alimento. Y justamente eso fue lo que pasó. Por eso ellos se movieron a esa ciudad que se llamaba Harán. Pero cuando Abraham está ahí en la comodidad de su casa, acostado en una hamaca, bueno, no sabemos si habían hamacas, pero estaba tranquilo. Dice que Dios viene y le va a hablar a su vida y le va a decir, yo te he escogido, quiero que salgas de la tierra de tus padres y quiero que dejes tu familia, dice ahí, y de tu parentela. Quiero que dejes tu familia y que vayas a la tierra que yo te mostraré. Interesante, ¿no? Imagínese que Dios venga. ¿Cómo reaccionaría usted si Dios le dice, quiero que te vayas de este país? Imagínese que usted acaba de terminar de pagar la casa de sus sueños. Y entonces viene Dios y le dice, quiero que salgas de ese país. Y vas a ir a un país, no el tuyo, sino un país que tú no conoces. ¿Cómo reaccionaría usted? Lo que me llama la atención de Abraham es que este hombre salió de esa tierra obedientemente. Bueno, más adelante vamos a ver que no obedeció 100%, pero él le cree a Dios. Y cuando nosotros vemos en el versículo 2, la promesa suena muy bonita. Dice, haré de ti una gran nación, le dice. Te bendeciré y serás de bendición a los demás. Bendeciré a los que te bendijesen. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero aunque Dios nos ha prometido muchas cosas a nosotros, yo te bendeciré si tú me obedeces. Es difícil obedecer, ¿no? Aunque Dios nos dice, yo cuidaré de ti, yo proveeré alimento donde quiera que tú andes. ¿Somos nosotros tan obedientes así como Abraham lo fue? Es difícil, ¿verdad? Sin embargo, él lo hizo. Y esta promesa, aunque sonaba muy bonita, era una decisión difícil de tomar. Porque abandonar a la familia no es fácil. Y más en ese contexto donde la familia era todo. Porque ellos se protegían unos a los otros. Dormían en las mismas tiendas. Comían de los mismos animales. Imagínense. Y ahora él tiene que salir y cuidarse por sí mismo. Bueno, pero había otro problema. Cuando nosotros vamos al capítulo 12, versículo 4, dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Vete de la tierra y de tu parentela. O sea, no lleves a nadie que sea tu familia. Pero él viene y dice, bueno, me voy a llevar a Lot porque Lot es un buen trabajador, puede poner las tiendas bien, encontrar el lugar, me puede ayudar allá a construir los pozos. Y dice, me voy a llevar a y se lo lleva. Más adelante vemos de que Lot comenzó a causarle muchos problemas a Abraham. Primero, Lot fue conquistado por otra tierra, por otras personas, y entonces después Abraham tuvo que ir y rescatarlo. Y así vamos viendo muchas cosas. Después Lot se fue a meter a otra ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra. Y después Abraham tiene que estar intercediendo por él ante Dios para que no destruya toda esa ciudad. Pero bueno,
Ahí tenemos un mapita que vamos a ver. Más adelante lo voy a explicar. Todo eso fue lo que tuvo que recorrer Abraham, ¿ok? Desde Ur de los Caldeos hasta Egipto, más o menos unos 2.261 kilómetros, 3 meses y medio para llegar hasta Egipto. Entonces él fue moviéndose de lugar en lugar. Por eso yo quise explicarles cómo era que vivía la gente en ese tiempo. Porque lo que ellos hacían era, nos vamos a mover de aquí hasta otro lugar. Bueno, enrollamos la tienda, la ponemos en la espalda del burrito y nos vamos para allá y allá la vamos a volver a poner. Entonces vivían en tiendas, era fácil, bueno, era relativamente fácil poder ir de un lugar a otro, ¿ok? Entonces vamos, después se fue a Harán, más o menos tardó 26 días, de Harán se fue a Siquén, ahí fue cuando él salió de la tierra de sus padres, de Siquén a Betel, y se tardó 2 días, de Betel al Neguet, 10 días, y después vemos ahí que el del Neguet se fue hasta Egipto. Y cuando estudiamos la historia vemos que de Egipto ellos estuvieron 400 años ahí, se multiplicaron y todo, y de ahí fue donde Dios sacó al pueblo escogido para formar una nación, la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero más o menos quería que usted entendiera cuál fue el recorrido. Hasta el momento nosotros hemos tocado 2 cosas importantes en la vida de Abraham, y es que Dios es el que busca primero al hombre. Y la segunda cosa que me gustaría recalcar es que, aunque aparentemente Abraham obedeció, lo hizo parcialmente. Y cuando nosotros obedecemos parcialmente, déjeme decirte que obediencia parcial traerá dificultades a tu vida. Así que de Dios nadie se escapa. Obediencia parcial no te traerá felicidad. Dios quiere una entrega total de toda tu vida. Tú puedes decir, pero yo estoy obedeciendo, voy todos los domingos a la iglesia, pero sabes que hay algo ahí en tu vida que está estorbándote. Así que déjame decirte, jamás vas a poder tener libertad en tu vida si no le entregas a Dios una obediencia total. Así que depende de ti cómo quieres vivir, ¿ok? ¿Quieres llevarte a Lot contigo en tu vida? Déjame decirte que esa ayuda que tú crees que te está llevando, o eso que no le quieres entregar a Dios totalmente, va a traerte problemas y no te va a traer felicidad en las cosas que tú hagas en tu vida. Pero bueno, sigamos ahí adelante. Así que salió Abraham para ir a la tierra de Canaán. Quiero que miremos ahí que sigamos ahí un poco más adelante. Bueno, ya vimos el mapa y bueno, en este punto parece difícil que la promesa de Dios se cumpliera. Pero Dios sigue reafirmando esa promesa continuamente. Cuando vemos los capítulos desde el 12 hasta el capítulo 22, Dios constantemente tiene que estarle recordando a Abraham esa promesa. ¿Por qué? Somos humanos, ¿no? Y es difícil para nosotros, es fácil para nosotros olvidar. Entonces, tiene que Dios estarle recordando constantemente a Abraham esa promesa. Ahora, cuando Abraham sale de Harán, él tenía 75 años. Imagínense, ya se estaba poniendo un poquito viejito, ¿verdad? Tenía un par de cabellos blancos por ahí. Pero más adelante vamos a ver de que él recibe la promesa cuando tenía 75 años. Y después vamos a ver hasta qué edad se cumplió la promesa que Dios le había dado. Por eso Dios constantemente, si vamos al 13, versículo 16, capítulo 13, versículo 16 de Génesis, dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será cortada. Es como un poquito de sarcasmo ahí, ¿verdad? Si puedes ahí contar todo el polvo de la tierra, entonces podrás contar toda tu descendencia. Vamos un poquito más adelante, capítulo 15, versículo 5. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Una pregunta para usted, ¿cuántos de ustedes han contado las estrellas?
o se han atrevido por lo menos una vez? Yo me acuerdo, sí, una vez yo empecé a contarlas. Yo creo que llegué hasta 20, pero después me cansé porque ya estaba terminando yo, cuando aparecía otra, y otra, y otra, y otra. Pero él le dice, así como otra vez, como sarcásticamente, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Ahora debemos recordar algo, él está diciendo que la descendencia de Abraham sería tan grande como las estrellas. Pero Abraham tenía 75 años, o sea, en pocas palabras Dios tenía que ponerse las pilas porque Abraham se está poniendo viejito, ¿verdad? Y Sara también. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios en medio de todo esto? Él dice que va a multiplicar la descendencia, pero la esposa era estéril. ¿Cómo podemos entender eso? Lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Para ellos era difícil. 75 años para Abraham no eran fáciles, pero bueno, Abraham era un hombre que creía. Y de hecho, se le llama el padre de la fe. Muy bien. Pero no hay nada imposible para Dios. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para arrepentirse, ¿verdad? Así que Él lo va a cumplir. Pero continuamente tiene que estarle recordando a los hombres que Él lo va a cumplir. Por eso es que Dios nos ha dado en su palabra las promesas. Y nos dice continuamente, yo voy a darte cielos nuevos y tierra nueva. Yo voy a resucitarte de la muerte. Hay esperanza si alguien muere con Cristo. Por eso Dios nos ha dado sus promesas. Y así también se las dio a Abraham. Así que, bueno, ¿cómo Dios iba a cumplir su promesa? Lo vamos a ver más adelante. Vamos directamente al capítulo 21, versículo 1. ¿Y qué pasó ahí? Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y el versículo 2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. O sea, muchos días antes, en un versículo que es el 17-19, Dios había prometido a Sara que ella iba a tener un hijo. Ahora, en ese punto, cuando Dios le recuerda, la pobre Sara tenía 99 años. Imagínense. Y cuando Dios le dice, te voy a dar un hijo y le vas a tener que poner Isaac, Sara se ríe y dice, ¿cómo va a ser que yo voy a tener un hijo? ¿Cómo puede ocurrir eso? Y bueno, Dios también me imagino que los queda viendo y se ríe y dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y al final Dios cumple esa promesa ahí en el capítulo 21 y dice que ellos le pusieron Isaac como Dios les había dicho. Y quiero que leamos el versículo 5 también del capítulo 21. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Muy bien. Así que todavía hay esperanza si usted tiene 100 años y quiere tener un hijo. Pero lo interesante de eso es que fue difícil para ellos creer, pero Dios se mantiene fiel a sus promesas. Y cuando pensamos que Dios va a llegar tarde en una promesa que nosotros estamos esperando, hermanos, no va a pasar así. Lo que pasa es que todo llegará en el tiempo que Él ha previsto. El mejor tiempo es el tiempo de Dios. Así que, ¿qué aprendemos aquí? Dios cumple lo que Él promete porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios tiene tiempos y muchas veces sus tiempos no son los tiempos nuestros. Por lo tanto, debemos ser pacientes y recordar las promesas que tarde o temprano, en los tiempos de Dios, se van a cumplir. Así que Abraham había esperado 25 años hasta que se cumplió la promesa de la llegada de su hijo. Imagínense, 25 años. ¿Cuánto tiempo le ha tocado a usted esperar por esa oración que lleva años haciendo? El Señor es fiel y en su tiempo Él va a responder. Así que cuando Dios escucha nuestras oraciones, hay ciertas cosas que Él dice. Él dice no, Él puede decir sí
O la otra cosa que Dios dice es, espera. Así que puede ser que muchos de nosotros estemos en ese tiempo de espera. Pero más adelante vemos que el niño creció, se hizo un adolescente. Y la prueba más grande para Abraham no había llegado aún. La prueba más grande no era sal de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. La prueba más grande la encontramos en el capítulo 22. Y más adelante pues voy a estar explicando qué significan todos estos versículos. Pero ahí en el capítulo 22, versículo 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que la prueba más grande, imagínense, Abraham había esperado 25 años por ese hijo. Y ahora Dios así fácilmente le dice, ve y ofréceme a tu hijo como sacrificio en un holocausto. Ahora, si hubiese sido usted y yo, imagínese que usted tiene un hijo y Dios le pide a usted que vaya y entregue a su hijo. ¿Cómo es posible? Y un hijo que había salido de una mujer que era estéril. Más difícil todavía. Si hubiéramos sido usted y yo, hubiéramos tenido una discusión acalorada con Dios ahí. Y le hubiéramos dicho, Dios, ¿cómo es posible? Mira que tú me diste este hijo después de 25 años y yo estuve esperando. Y ahora tú me lo pides. ¿Cómo puede ser posible, Señor? Pero cuando leemos las Escrituras no encontramos ni una palabra que Abraham dijo acerca de lo que Dios le estaba pidiendo. Y Abraham actuó diferente. Y cuando leemos, quiero que lea conmigo el versículo 3 del capítulo 22. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Muy bien. Entonces se fue ahí Abraham con sus siervos y él estaba seguro que aun que él sacrificara al muchacho, Dios tenía el poder para resucitarle inmediatamente después del sacrificio. Y quiero que mire conmigo lo que dice el versículo 5. El versículo 5 del capítulo 22 dice, y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. ¿Y qué dice él? Y volveremos a vosotros. ¿Quién estaba subiendo con él? Solo el muchacho. O sea, él está diciendo, volveremos a vosotros después de que nosotros adoremos. Y él sabía lo que iba a hacer, él sabía que iba a sacrificar a su hijo. Pero recuerden que Dios le había dicho que en Isaac él le iba a dar descendencia y que de esa descendencia iba a bendecir a todas las naciones. Era una promesa que no se había cumplido, así que Abraham dijo, yo no sé cómo lo vas a hacer, Dios, pero lo único que yo puedo hacer delante de ti es obedecerte. Y vino, tomó a su hijo, y él estaba seguro de que Dios podía resucitar al hijo, y de hecho estaba seguro de que lo iba a hacer. Ahora, quiero que vaya conmigo a Hebreos 11, 18 al 19, rápidamente. Hebreos, ahí casi al final de la Biblia. No tan al final, pero más o menos. Hebreos 18, 19 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, desde el sentido figurado también lo volvió a recibir. Tal era la fe de Abraham, que él sabía que aún sacrificando a su hijo, Dios lo iba a resucitar de la muerte. Porque Abraham descansaba en la promesa que la descendencia de Isaac le iba a bendecir todas las naciones. ¿Ok? Es increíble, ¿no? Imagínense qué haríamos nosotros. Y Dios cumple su promesa, formando de Abraham e Isaac un pueblo escogido. Y ahora podemos ver bendición a todas las naciones por causa de Abraham. Y quiero explicar muy bien esto. ¿Cómo es que son bendecidos todos los pueblos por parte de Abraham? ¿Cómo es que ahora nosotros podemos recibir esa bendición? Lo voy a explicar en unos pocos minutos. Pero algo que me llama la atención acerca de Isaac
¿Saben qué es? La obediencia que él tenía a su padre. ¿Sabe que Isaac no veía un corderito para ser sacrificado? Su padre viene y va con él allá arriba. Y lógicamente él tenía cuestiones en su mente. Él se preguntaba qué va a pasar. Y en el versículo 7, allí en el capítulo 22, nosotros vemos que él le pregunta a su padre, ¿y dónde es el cordero que vamos a sacrificar? Lógicamente, ¿verdad? Él se hace la pregunta, ¿dónde está el cordero? Y el versículo 8, Abraham le responde, Dios proveerá el cordero para el holocausto, para el sacrificio. Y el versículo 9 dice, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. En ningún momento, Isaac se rebeló ante su padre para decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me amarras las manos? ¿Si es que piensas sacrificarme tú a mí? En ningún momento Isaac hace eso, él es obediente a su padre. Esa era la relación que había entre padre e hijo. Imagínense, no podían tener hijos y de repente se le hace una promesa y 25 años después tiene un hijo. ¿Cómo cree que Abraham iba a ser la relación de Abraham con Isaac? Era su hijo favorito, él pasaba todos los días con él, disfrutaba de él. Y ahora el hijo es tan obediente a su padre y hace todo lo que el padre le dice. Ahora, Isaac es un tipo de Cristo. Y una noche antes de que Cristo esté ahí para morir, ¿sabe cuáles fueron las palabras de Jesús? Jesús está sufriendo porque sabe que todo el pecado del mundo va a caer sobre él. Y él le dice, habla con el Padre. Y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediencia total del Hijo hacia el Padre. Isaac es un tipo de Cristo. Ahora, interesante que justo cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, lo pone ahí en el altar, justo unos segundos antes de que él baje la mano, dice que vino un ángel y vino Dios y habló con él y le dijo, no lo hagas, no le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios porque no rehusaste darme a tu único hijo. Y Dios proveyó el cordero para el sacrificio. ¿Recuerdan lo que Abraham estaba diciendo? Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Ahora pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento? Bueno, este evento del Antiguo Testamento representa claramente un evento que pasó en el Nuevo Testamento. Así que, como les dije, Jesús fue obediente ante el Padre y Él estuvo dispuesto a ser sacrificado por los pecados de todos nosotros. Ahora, la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que alguien tenía que derramar su sangre para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Y Dios fue quien proveyó el cordero perfecto, para que tus pecados y mis pecados pudieran ser perdonados en la cruz. Ahora, yo quiero que piense algo interesante aquí. Cuando Abraham mira al cordero que Dios proveyó ahí en ese sacrificio, el cordero está con sus cachos ahí enredado entre los árboles. Ahora, ¿qué pasaba con el animal si el animal hubiera estado enredado con su cuerpo? Posiblemente él se iba a hacer algunos rasguños tratando de escapar. Y ese cordero ya no iba a servir para el sacrificio, porque el sacrificio que tenía que hacerse tenía que ser un sacrificio con un cordero perfecto. Pero milagrosamente Dios lo pone ahí con sus cachos para que él no pudiera hacerse daño en su cuerpo. Ahora, Cristo Jesús es el cordero perfecto. Vivió una vida perfecta. Luego se sacrificó por ti, murió por tus pecados, para que ahora tú puedas ser visto inocente delante del Padre. Ahora, importante ver esto porque a veces pensamos solamente en el sacrificio de Cristo, que Él murió por nosotros. Eso es importante. Pero también es importante que Dios vivió una vida perfecta. ¿Por qué?
Porque esa vida perfecta que Cristo vivió es la vida que Él aplica es lo que Él aplica a tu vida para que tú puedas ser perfecto. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque tú no puedes ser perfecto por ti mismo. Y vas a darte cuenta, aunque vengas a la iglesia todos los domingos, digas que soy cristiano, te has bautizado. Cada día vas a tener caídas en tu vida. Pero lo importante es que que Jesucristo vivió una vida perfecta. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Jesús con esa vida perfecta? A través del sacrificio en la cruz, Él desplaza toda esa vida pecaminosa que nosotros tenemos y la pone su vida, su obediencia perfecta. Ahora yo no dependo de lo que yo hago, dependo de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y esto es importante, porque en el momento que tú caigas, en el momento que falles como cristiano, puedes decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasa con mi salvación? Recuerda lo siguiente, sigue siendo perfecto delante de Dios, porque Él vivió una vida perfecta para aplicarla a tu propia vida. Así que vemos como Dios, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, había prometido que Él iba a redimir a un pueblo. Y Él lo hizo a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando Jesús se iba a bautizar? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, Cristo Jesús. Isaac es un tipo de Cristo, el Cordero que iba a ser sacrificado, dado ahí por el Padre. Cristo es el sacrificio perfecto que el Padre ofreció para que nosotros pudiéramos ser perfectos delante de Él. Finalmente quiero hacer dos conclusiones, dos llamados de atención. Primero es, para aquellos que no son cristianos, para aquellos que no están seguros de a dónde irían hoy si les tocara morir. La pregunta es, ¿tú tienes en tu vida ese Cordero perfecto que puede darte total santidad delante de Dios? Si tú no tienes a Cristo, tú no eres santo delante de Dios. Si tú tienes a Cristo por el sacrificio que Él ha hecho, tú puedes presentarte justo delante de Dios, justificado por la sangre de Él. Así que si no lo tienes, hoy es un momento importante para que tú puedas pedirle perdón a Dios y decirle, yo acepto el sacrificio de Cristo como el perdón de mis pecados. Y para aquellos que son cristianos, mi llamado es el siguiente. ¿Estás obedeciendo tu vida? ¿Estás obedeciendo en tu vida de una manera parcial o completamente a Dios? Abraham obedeció a Dios, pero en los principios de su vida él obedeció parcialmente. Y cuando nosotros obedecemos parcialmente en nuestra vida, déjame decirte que no vas a encontrar satisfacción, no vas a encontrar felicidad, no vas a encontrar llenura en tu corazón, porque Dios seguirá pidiendo eso de ti. Y tendrás paz en tu corazón hasta que arregles las cuentas con Él. Así que vamos a orar. Si tú quieres entregarle algo al Señor, ora a Él y dile, yo no quiero vivir más con esto. Quiero arreglar esta parte de mi vida. Si hay una persona que no conoce a Cristo, también dile ahí al Señor, perdona mis pecados. Y hoy pude entender que el sacrificio de Cristo es el único que puede darme a mí santidad ante Dios. Oremos. Señor, te agradecemos por este día que tú nos das. Tu misericordia es grande, Señor, y te necesitamos para ser perfectos. Señor, gracias por proveer ese Cordero perfecto llamado Cristo Jesús, al cual nosotros podemos acudir ahora y tener completo acceso ante el Padre. Fuera de Cristo no hay salvación. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que te necesitamos, Cristo. Si hay alguien que está abriendo su corazón ahora, dile al Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito, Jesucristo. Perdona mis pecados.
Y ahora dame la seguridad de que estaré contigo por la eternidad, por ese regalo que no merezco, pero que tú decidiste dármelo, el regalo de la salvación. Y si hay alguna persona aquí que hoy está pensando entregarle al Señor algún pecado en su vida, dile ahí al Señor: Señor, queremos tomar el paso de obediencia. No queremos obedecer parcialmente, sino queremos obedecer, Señor, de una manera rotunda, Señor. Gracias, Señor, porque el hecho de que obedezcamos no depende de nuestra fuerza, sino algo que tú estás poniendo en nuestro corazón también. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.